Estás escuchando un extracto libre de Bajo la Lupa. Para disfrutar de todo nuestro contenido completo, suscríbete a nuestro sitio web, bajolalupa.uy. Voy a tratar de mi enmarañado cerebro. Pero no. De mi complejo cerebro. Y no por esto es maravilloso, ¿no? Estoy hablando de la complejidad cerebral, que es una particularidad, ¿no? De qué manera yo proceso la información. Y simplemente es una particularidad. Y yo creo que siempre digo lo mismo, que esa capacidad y esa complejidad la tenemos todos. Solo que algunos no escuchan a su cerebro, ¿ah? No procesan bien la información y hacen todo, sin quererlo, sin saberlo, para eliminar su potencial cerebral. Entonces, el sistema te crea una versión de lo que es ser inteligente o intelectual, ¿no? Y eso está muy bien diseñado para seguir manteniendo a los intelectuales dentro de una esfera elitista, que termina siendo una burbuja elitista. Entonces, si, por ejemplo, no escribís un libro, o no citás a otros pensadores, o no tenés, no portás en la lengua a diferentes personajes históricos importantes, no formas parte de su círculo. Si no tenés un título académico, tampoco, ¿viste? Y no lo vamos a invitar a dialogar. No se dan la posibilidad de escuchar los intelectuales arrogantes. Y son los intelectuales arrogantes los que terminan siendo insignificantes para la sociedad, para la vida del ser humano. Pero son muy valiosos para todos los sistemas de poder. Y los intelectuales arrogantes no se dan cuenta de esa funcionalidad al mal. Inclusive, una persona funcional al mal es el señor Harari. Pero, ¿qué vas a hablar de Harari, no? Si el sistema lo acunó para inundar de ignorancia a todo aquel que tome la filosofía de Harari, incluyendo a los actores políticos locales, como Luis Lacalle Pou, que la ha nombrado, Ojeda, entre otros, el propio Mujica. Entonces, hay pasos estúpidos impuestos por el sistema para considerarte un intelectual. Primero tenés que ser un pedante, habla bonito, ¿no? Después tenés que tener algún premio académico, un título académico de una. Después tenés que aprender a ser cínico y ególatra y lameculo de cada uno de los nombres que parafraseás, ¿no? Cada uno de los personajes a los cuales parafraseás. Para mí, una persona que habla constantemente de otras personas y parafrasea no es inteligente. Es muy cómodo. No crea ni una sola concepción individual, filosófica, intelectual. Nada nuevo. Pero eso es el boleto dorado de ingreso al círculo de los pedantes, arrogantes intelectuales. Y eso a mí, sinceramente, me da mucho asco. Mucho asco. Porque ser intelectual significa dedicarle parte de tu vida, no toda tu vida, parte de tu vida, al pensamiento crítico, analítico, a la reflexión, a la filosofía, a la investigación. Y eso hace que vos puedas crear, dedicarle tiempo a la creación de ideas, a aprender a comunicar a los demás cuál es tu análisis y la conclusión de tu estudio y tu investigación. Es eso. Pero si lo haces en radio, no. Tiene que quedar en un paper. Tiene que quedar en un libro. Si no, seguís siendo marginal para los intelectuales, pedantes y arrogantes funcionales a los sistemas de poder. ¿Y de qué se trata todo este trabajo? De entender la realidad y de aprender a comunicar tus ideas de manera asertiva.
hablar con malas palabras, no es manchar, ¿tá? O arruinar el idioma español. No, es una herramienta para llegar a los estratos más bajos, para enseñarles y mostrarles y animarlos a que ellos pueden ser intelectuales. Yo hablo con un viejo, como me pasó, en un cafetín bohemio en Buenos Aires, siendo un pibe de 17 años, y el hombre no tenía título de nada. Pero era un gran filósofo. El viejo Eduardo, que nos conocimos a través de otro viejo, que empezó a hablar conmigo cuando vendía cursos de computación. Yo, imagínense, vendía cursos de computación en Argentina y no tenía un carajo, sigo siendo un inútil con la computación, pero ya estaba promoviendo y portaba mi speech con 19 años, que si no sabías computación en el 2000, eras un analfabeto, considerado un analfabeto, porque se había implantado eso, convenientemente para lo que terminó siendo lo que vivimos hoy, la era tecnológica, ¿no? Pero él no tenía título de nada. Y lo que me enseñó ese hombre en esas charlas de cafetín y pucho, porque se podía fumar en el bar, fue impresionante. Entonces, yo le tengo que decir, y le tengo que explicar, y lo tengo que animar a una persona que ni siquiera haya terminado la primaria, por razones de la vida, que él sí puede ser un filósofo, que él sí puede pensar, que tiene la misma capacidad de estos pedantes, arrogantes de mierda. Porque para mí es fundamental un mensaje claro, que no está en ningún libro. Que estos pensamientos, yo estoy constantemente pensando. Y la otra vez me estaba bañando y mi cabeza no paraba. Entonces digo, ¿cómo hago para explicarle todo esto a la gente, a las personas que escuchan? ¿Cómo hago para animarlos y decirles que ellos no son marginales por no haber escrito un libro, por no ser reconocidos por el sistema? ¿Cómo hago para decirles que esa persona que no tiene ese reconocimiento por parte del sistema es mucho más valiosa que cualquiera de estos pedantes de mierda? Y bueno, se me ocurrió crear a través de la teoría, pero no solamente teoría, a través de mi experiencia, 4 puntos claves para llegar a la plenitud o a la virtud, de hallarnos cara a cara con nuestra virtud. Y son 4 puntos esenciales que conforman a un ser humano íntegro, pacífico, creativo y productivo para su propia vida y para todo el que lo rodea. Y uno tiene que ver con lo mental, lo otro es lo emocional, lo físico y espiritual. Y arrancar por lo mental, porque es el cerebro quien comanda las otras 3 cosas. ¿Y cómo uno cultiva su cerebro? ¿Qué, leyendo? ¿Cómo se generan nuevas conexiones neuronales? ¿Simplemente leyendo y estudiando o teniendo un título? No, está comprobado que hacer música inclusive genera nuevas conexiones neuronales. Escribir, hacer ejercicio genera nuevas conexiones neuronales. Aprender cosas, cual sea, hasta una manualidad, o aprender cómo cambiar el cuerito de la canilla. El cerebro empieza a generar conexiones neuronales, empieza a archivar datos necesarios desde el más trascendental al más insignificante. Y en ese yendo por ese camino, teniendo conciencia de que necesitamos cultivar nuestro cerebro, y no con lo que escriban estos pedantes de mierda arrogantes, que se creen que están por encima de los demás, uno ahí empieza a leer y a encontrar respuestas y a encontrar caminos para hacernos de las herramientas emocionales.
Y cuando uno empieza a encontrar herramientas emocionales, automáticamente cultiva el pensamiento, la reflexión. Eso hace que las emociones sean menos destructivas, que uno celebre las emociones, porque eso es lo que nos distingue de la máquina. Y viene el cuerpo después. Todas las afecciones, la mayor parte de las afecciones físicas, vienen porque estas dos primeras cosas no están. Y cuando uno puede alinear su mente, su cuerpo, y aprender a manejar las emociones, que no quiere decir reprimir emociones. Cuando te sale de adentro putear y mandar a la mierda, tenés que hacerlo, porque si no tu cuerpo implosiona. Es ahí que con ese trípode podemos adentrarnos en lo espiritual. Y cuando tenés las 4, y lo espiritual bien comprendido, no tiene nada que ver con ninguna religión. Cuando logramos tener las 4 patas de la mesa, empezamos a crear lo mejor de nosotros y para los demás. Y ahí sí podemos abordar cualquier tipo de tema complejo. Podemos meternos en el barro de la realidad y podemos enchastrarnos sin ningún tipo de problema, porque teniendo estas 4 patas de base somos libres. Libres de doctrinas y dogmas. Libres de toda atadura del sistema, teniendo en cuenta que debemos bailar con él. Somos parte. Y como somos parte, tenemos el poder de cambiar lo que está mal. Entender que ese es nuestro poder. El poder nace en nosotros. No se obtiene de alguien. No hay poderes externos. El poder está en uno mismo, pero necesita hacer y construir su base de 4 patas. Se va a sentir, va a tener menos afecciones físicas, va a poder descansar mejor con su conciencia, va a sentir felicidad de adquirir conocimientos pequeños, primero para ejercitar el cerebro, para luego adquirir conocimientos más complejos. Eso es lo que te quiero decir. Desde hace mucho tiempo vengo tratando de darte este mensaje que está despojado de todo ego. ¿Ah? Yo no me siento que estoy por encima de los demás. Yo siento que estoy por encima de mí mismo, de lo que fui hace 20 años. Claro que sí. Y eso me motiva y me aventura en la vida para saber positivamente que dentro de 20 años más voy a estar mejor, voy a ser mejor, voy a superar al Esteban de estos 45 a los 65. Y quizás ahí a los 65 empiece a escribir y empiece a contar todo esto y a plasmarlo para que quede. Y ahí quizás los lameculos estos vengan a decir, escribió un libro. Y ahora se puede sentar a nuestra mesa. Ni en pedo quiero esa comida rancia y esa mesa de mierda, construida con ego y arrogancia. Es vomitivo para mí eso. Jamás voy a ir. No es mi leitmotiv estar ahí. Pero sí, en el hoy, poner en su lugar a varios portavoces de la intelectualidad. Y mostrarte su puta arrogancia. Herramientas lingüísticas, filosóficas, a mí no me faltan. Yo utilizo las que quiero, en el momento que quiero. Y no hay mejor cosa para salvarte de toda esa inmundicia de que te consideren un marginal y que te subestimen. Porque el golpe no lo ven venir. Y eso es ser inteligente. No repetir frases de libros cargados de polvo que ya no tienen sentido en el hoy. Y no lo tendrán más adelante. Conservar, sí, a los pensadores, sí a esos grandes libros que nos abrieron y nos ayudaron a comprender mejor o a tener otra visión de la realidad. Pero no son dioses. Yo jamás me voy a arrodillar ante ninguno de ellos, ni le voy a lamer el culo a ninguno. Yo me arrodillo
ante Dios, porque creo en Dios. Y no creo en Dios porque es una doctrina o una religión o porque me lo impusieron. Es porque en base a estas 4 patas uno puede entender y puede apreciar lo perfecto de la naturaleza, lo sofisticado de nuestros sistemas. Eso no se pudo haber creado solo. Y eso me hace ser un ser espiritual y creer en una fuerza creadora superior que nuestro cerebro todavía no puede comprender ni procesar. No se desalienten, no piensen que son escoria por no tener todas estas cosas pomposas. Dejen de adorar a dioses de barro, por favor. Empiecen a quererse a ustedes mismos y empiecen a encontrar su propio potencial, que van a sufrir menos, se van a sentir más livianos, van a encontrar su propia virtud y se van a sentir plenos más adelante. Es un trabajo casi continuo. Tomen conciencia de ello. Facu, podemos pasar un poco el video ese sobre... Este bloque se lo dedico a los intelectuales de mierda, a los arrogantes, a la fatal arrogancia. Ponelo. ¿Por qué tantos intelectuales rechazan el capitalismo? Un tema interminable es la proclividad de los intelectuales para defender sistemas políticos erróneos y apoyar regímenes totalitarios. Sartre fue un fan de la Unión Soviética incluso cuando los abusos del sistema comunista eran conocidos por todos. García Márquez mantuvo una entrañable amistad con Fidel Castro, uno de los mayores tiranos de Latinoamérica. A menudo nos gusta pensar que los intelectuales están por encima del resto de los mortales, en imparcialidad, en inteligencia, en conocimiento, en humanidad, en humildad. Lo cierto es que los intelectuales, como cualquier mortal, tienen defectos. Les cuesta reconocer y rectificar errores. No son expertos en todas las áreas del conocimiento. Pueden ser proclives al adulo y la lisonja, y no están exentos de disfrutar de los placeres terrenales. Jesús Huerta de Soto, un intelectual, citando a Bertrand Juvenel, otro intelectual, da 3 razones al por qué los intelectuales, en una gran proporción, rechazan el sistema de libre mercado. 1. Por ignorancia. 2. Por soberbia. Y 3. Por resentimiento y envidia. La ignorancia no debe ser tomada en un sentido peyorativo. Todos somos ignorantes en la mayoría de las áreas del conocimiento. Un poeta puede ser un completo ignorante en matemáticas. Un matemático puede ser un ignorante en neurología. Un neurólogo ser un ignorante en gastronomía. Y un chef ser un ignorante en filosofía. La ciencia que estudia el mercado es la economía, e incluso la economía tiene muchas ramas, lo que hace que los economistas también sean ignorantes de la totalidad de las áreas de esta ciencia social. Los intelectuales en su mayoría no entienden la economía y sus ideas políticas están más influenciadas por sus pasiones que por conocimiento. Los intelectuales a menudo cometen la soberbia de creerse superiores a los demás y por tanto ser capaces de decidir mejor que el resto de la sociedad lo que le conviene a toda la sociedad. Es lo que Hayek llamó la fatal arrogancia. Y los intelectuales cegados por su ignorancia de los procesos de mercado y su soberbia intelectual caen en el resentimiento y la envidia al ver que apenas se ganan la vida haciendo poemas que nadie quiere comprar, mientras un vendepollos se llena de dinero. Consideran injusto que un empresario que vende lo que la sociedad demanda gane más que él, que tiene una inteligencia superior. Yo añadiría una cuarta razón, la conveniencia. A los intelectuales les puede convenir ser anticapitalistas para ser parte del discurso popular,
para decir ser parte del pueblo, para conseguir la subvención del Estado y tener el adulo de los tiranos. Y la consigna, teniendo esto como base de lo que estamos hablando. No, eso es muy malo, ¿no? Iba a decir. Iba a pedir que señalaran algunos personajes uruguayos que padecen de fatal arrogancia, pero no era como demasiado, ¿no? Durante mucho tiempo, los arrogantes, en su fatalidad ególatra, me han querido aconsejar qué hacer con este programa. Qué incorporarle, cómo moderar mi lenguaje, qué temas tocar, a quién señalar como enemigo y, por supuesto, darle espacio, ¿no? Por supuesto, darle espacio y llenarlos de elogios. Y lo que no han podido hacer es precisamente moldear mis propias ideas, mi propia forma de comunicar. Y estoy hablando de esto no con un resentimiento, sino con pena. Me da pena que eso suceda. Y ahora, por ejemplo, ninguno tenía en el radar de que yo me iba a dedicar a la política para ir a molestarlos ahí arriba, en su burbuja pedante y arrogante. Entonces, dentro de la inteligencia también está la estrategia de guerra y entender que estamos en guerra. Y estamos en guerra no solamente contra los tiranos, conscientes de que son tiranos, sino de los soldados de los tiranos y de aquellos que no entienden que son funcionales al mal. Pero como viven en su burbuja de pedos, ególatras, tienden a justificar su propia ignorancia. Entonces, todo esto que te estoy hablando no es un resentimiento, porque lo que menos quiero es estar en una lista de nombres junto a pedantes, cobardes, sin espíritu, enamorados de su propia voz, de sus propios libros. A mí, y con todo el respeto que le tengo al señor Alberto Venegas Lynch, hijo, y a su padre, si hablamos de liberalismo, recibo un mail de Venegas Lynch felicitándome por la divulgación de las ideas de la libertad. ¿Vos te pensás que salía a publicarlo en las redes sociales? A decir Venegas Lynch, no, respeto sí. Pero él es un igual a mí, con un vasto conocimiento en varias áreas. Claro está, si uno ve el currículum de Alberto Venegas Lynch, que lo vamos a tener acá en el programa, y vamos a intentar tener una entrevista que no sea para adularlo, sino para que pueda volcar su vasta experiencia y sapiencia para el Uruguay en materia liberal. Pero para mí siguen siendo iguales. Lo sigue siendo Agustín Laje, lo sigue siendo Nicolás Márquez, lo siguen siendo muchos personajes que hoy son la cara visible de la batalla cultural, de la batalla de las ideas, inclusive la de Milei como presidente y economista. Yo no me siento menos que nadie, y vos tampoco tenés que sentirte menos que nadie. Somos todos iguales. Nos diferencian nuestras particularidades, nuestra situación
de vida, nuestra historia de vida, y el tiempo que hayamos tenido para poder dedicarnos a especializarnos en una sola materia, en 2 o en 3. Eso es lo que quiero marcar hoy, y espero que lo entiendan. Hace 7 años que le vengo diciendo, no digan que yo represento no sé qué carajo, soy el líder de tal cosa. Eso lo hacen los tiranos, hermano. Eso lo hacen los ególatras. He recibido crítica de por qué las cosas que se planteaban acá en boca de otro ser humano, yo también las podía hacer. Le he dado para adelante a toda la gente que considero que es importante dentro de su experticia para dar un mensaje de claridad a la población. ¿Entienden? Y la verdad me entristece cuando personas que lo que yo dije o hice los inspiró más y los ayudó más en situaciones complejas, pero no me nombran. ¿Por qué? Porque tienen miedo de bajar de nivel. Entonces ponderan a los arrogantes y terminan siendo nada. Nada. Aduladores de la pedantería. Entonces eso, reaccionen. Les pido que empiecen a gestar sus propias ideas, empiecen a tener su propia postura, empiecen no estén continuamente viendo si pueden confiar en mí o en otro o en aquel. Confíen en ustedes mismos, loco. Y siéntanse tan libres de estar en este programa y suscribirse como no. Cuando uno habla de liberalismo, tiene que mostrarle a la gente cómo ser libres o cómo pelear por su libertad por derecho y cómo respetar la filosofía de vida del otro. Jamás pegando para abajo. Me molesta soberanamente cuando... muchísimas gracias por esta presentación que... No, yo simplemente tengo 29 libros escritos. ¡Wow! O que en toda su alocución o en todo lo que... No se nombra o no nombra cosas que él hizo, sino libros de diferentes personajes de la historia y lo parafrasea con una memoria. Si vos dedicas tu vida a memorizar los pensamientos de otra persona, nunca vas a ser vos. Una sola postura, una sola frase que salga de escurrir a tu cerebro, ya te convierte en un intelectual, loco. Porque es eso, es simplemente entender los procesos cerebrales, cómo alimentar tu cerebro y cómo proyectarte de mejor manera. Todo lo demás son reglas que han impuesto el sistema junto a los pedantes funcionales para que vos nunca puedas llegar a eso y siempre te sientas como una clase menor, una clase baja. No son clases. En la sociedad no hay clases. Hay diferentes realidades. Diferentes realidades. Y hay tantas realidades como huellas dactilares, únicas. El mundo está compuesto por 8.000 millones de realidades distintas. Porque hay 8.000 millones de ADNs distintos. Si no lo entienden eso, van a ser siempre unos alcahuetes lameculo de cualquiera que hable bonito, de cualquiera que escriba un libro. Y van a hacer firmar el libro y ni siquiera leyeron el libro. Pero simplemente es esa cultura de adular a los pedantes arrogantes de mierda que no han hecho absolutamente nada, ni por vos, ni por las nuevas generaciones, ni por las anteriores. Por nadie, más que por ellos mismos. Y no se dan cuenta ustedes que este grupo, esta melaza inmunda, que no se junta con los de clase baja, que no nombra,
que le cuesta, que titubea. A la hora de hablar de mí, por ejemplo. Y de otros, muy importantes. Yo sé que he contribuido, muchísimo. Pero primero empecé a contribuir para mi vida. Después empecé a contribuir para los demás. Y sé positivamente que lo hice. Porque no salió en un ranking. Ahora, viste que salió un ranking, ahí me pusieron en el puesto número 58 de los periodistas tiktokeros de Latinoamérica. ¡Wow! Despierta. Uruguay, despierta.